Bien, entonces vamos con esta primera, hermanos, que precisamente nos habla de los antecedentes de la participación de los píos. Ustedes saben que en el año de 1825, 1826, cuando se hace la primera asamblea constituyente, digamos, con Olañeta y compañía, a quienes directamente se les separa de todo el proceso político de lo que ha sido Bolivia, ha sido precisamente a los pueblos indígenas originarios, ¿no? En ese entonces todavía no había el término de campesinos. Entonces, este estado, esta República de Bolivia, en ese entonces, ha nacido sin la participación importante de la mayoría, que en este caso eran los pueblos indígenas. Y esto ha pasado en la historia, nos han utilizado en diferentes guerras, etcétera, etcétera, pero nunca hemos tenido una posición bastante clara en cuanto a la decisión política. Sí, tal vez algunos, no diríamos representantes, sí, pero algún presidente como el Tata Belsu, que efectivamente, por su criterio más amplio, a pesar de que no era indígena, digamos, pero que da una tuición a los pueblos indígenas para que precisamente puedan hacerse respetar en algunos de sus derechos, ¿no? Lastimosamente lo asesinan, ustedes saben, Melgarejo, traicioneramente, y queda ahí la situación, pero todos hermanos los reconocían precisamente como el Tata Belso. Nosotros sabemos que el Tata, ¿qué significa? Es pues como el papá, ¿no es cierto? Por eso Tata Cristóbal, la mama, etcétera, es una forma de reconstitución también. Posteriormente, hermanos, hemos tenido la ley de exvinculación, y en esto de la ley de exvinculación es dictada por el presidente Tomás Frías, y Tomás Frías es un presidente nacido en Potosí, lleva inclusive la universidad de allá de Potosí su nombre, pero es quien dicta la exvinculación, es decir, que nos quitan la propiedad individual de los ayllus que nosotros teníamos para dárselo a terratenientes, a hacendados y demás, y ustedes lo saben perfectamente. ¿Qué es la ironía de todo esto, hermanos? Que actualmente hay una provincia en Potosí que es Tomás Frías, que está conformada por lo que es Potosí, la ciudad, evidentemente, pero hay tres municipios que son radicalmente indígenas, que es Yocaya, Tinguipaya y Belén de Uní. Y esa es la contradicción histórica, ¿no? Imagínense de una persona que ha luchado contra los pueblos indígenas, que ha estado siempre en contra, todavía lo enarbolamos y llevamos el nombre de esa persona. Es algo que quizás como una forma de descolonización también en el tiempo sea un proceso de meditar un poco para precisamente ir ajustando esos aspectos. Pero ¿qué es lo que ha sucedido con esta ley de exvinculación? Lo que nos ha dado lugar es obviamente a la resistencia que nosotros como pueblos indígenas teníamos que plantearlo y la lucha fundamentalmente para poder tener el respeto de nuestros territorios originarios de acuerdo a la revisita que se había tenido en la colonia y que muchos teníamos, nuestros abuelos tenían los títulos y todo eso, ¿no? Entonces, a partir de ahí se va generando una instancia de lucha legal en primera instancia, para luego hacer ya una lucha armada con lo que vino con Pablo Zárate Vilca, Juan Lero y otros, ¿no? Y esta lucha se extiende hasta 1952, cuando los caciques apoderados, en este caso, en cierta medida, hacen esa situación de poder disputarle al Estado, si vale el término, a la República, el derecho que se tenía constituido. Entonces, ahí ya vemos una primera participación política directamente, hermanos, pero tomando en cuenta lo que ha sido la parte legal. Zárate Vilca, por ejemplo, ¿qué es lo que decía? Y eso también, por una tradición, ha quedado la idea por detrás. Reivindicar todos los derechos de los indígenas se une con Pando, y lo que le dice a él esencialmente es de que tú gobiernas en el mundo cara, en el mundo blanco,
y yo gobierno en el mundo indígena. Ese era el trato, pero una vez que Pando llega al poder, le traiciona, lo encarcelan y obviamente después lo asesina, ¿no? Entonces, siempre una traición hacia los pueblos indígenas. Posteriormente, un aspecto fundamental ha sido también la rebelión que se ha tenido con Faustino Llanque en Jesús de Machaca, por los años 1919, 1920, ¿no? Donde precisamente se plantea esencialmente la naturaleza propia de la esencia de lo originario, y por lo tanto se constituye el gobierno comunal de Jesús de Machaca. Si alguno de ustedes, hermanos, es de Jesús de Machaca, le va a decir claramente de que efectivamente Jesús de Machaca nunca ha tenido hacendados, y precisamente esa ha sido la lucha que Jesús de Machaca ha tenido, ¿no? Es decir, han querido tener su propia administración, reivindicando su autogobierno y su libre determinación. Imagínense, en 1920 ya se hablaba de lo que era la autonomía indígena en ese momento. Obviamente, para el tiempo en el que estaba, no ha sido comprendido, se mandó 2 ejércitos y obviamente se disipó esa situación, ¿no? Y esto estaba en base precisamente a que la misma prefectura de La Paz en su tiempo había reconocido la legalidad general de las tierras que tenía Jesús de Machaca, pero después, al ver ya que eso perjudicaba, bueno, hicieron todo lo contrario y, bueno, se dispusieron diferentes ejércitos para poder acallar esa situación, ¿no? Y un aspecto que lastimosamente va en contra esencialmente de lo que han sido las consignas indígenas originarias y campesinas. Pero aún eso no se acalla, porque ha sido una masacre prácticamente lo de Jesús de Machaca. Y al contrario, esto va surgiendo las ideas mucho más fuertes, digamos, en este caso con otras instancias más, para ir viendo fundamentalmente esa recuperación de su autogobierno y su libre determinación. Entonces, por los años de 1927, cuando estaba Hernando Siles en el gobierno, miren, son casi 7 años nada más, surge la primera participación de un aymara, que era Manuel Chachahuayna. Y este hermano, que era efectivamente aymara, va a las elecciones como diputado, ¿no? No sale, pero ya tiene un planteamiento muy interesante. ¿Qué dice? Los indios no solo podemos ser electores, sino elegidos. Bien por nosotros, empecemos por la diputación, para después llegar a la presidencia de la República, puesto que somos mayoría. Imagínense ese concepto en esos años, 1927, bastante revolucionario. Ya se daba a entender de que la mayoría en este país efectivamente somos nosotros, los indígenas. Pero no lo comprendieron tampoco, ¿no? Entonces no salió electo, pero ya la idea ya se estaba poniendo mucho más fuerte, y eso también pasa por lo que ha sido en este caso lo de Warisata, la escuela Ayllu, eso ha generado evidentemente un aspecto educativo, pero fundamentalmente ha sido una respuesta política a la situación de discriminación que tenía la República en ese entonces. Y por esa situación, fuera de que ese planteamiento educativo de bastante cimiento y además de bastante realidad en nuestro país haya sido planteado, también es necesario reconocer que ha sido una consigna política que ha tenido, y que obviamente no solamente ha sido reconocido en nuestro país actualmente por diferentes normativas, aun cuando no tal como se ha planteado en esa época, sino también por otros países, que inclusive en México había solicitado o impuesto, digamos, dentro de su forma educativa, el modelo del Ayllu de Warisata. Bien, después, miren hermanos,
Sale otro hermano que es Eduardo Nina Quispe, nacido en el Ayllus, Chivo Taraco, el municipio de Taraco, parece, ¿no? Provincia de Ingavi. Y él lo mismo, hermanos, ante la situación que pasaba en Jesús de Machaca, lo que no habían logrado conseguir, lo mismo él empieza a legalizar los títulos coloniales que tenían, viaja a diferentes lugares, así, al igual que Tomás Catari en su época lo había hecho, va a Buenos Aires, va a distintos lugares, ¿para qué? Esencialmente para que se respete esos títulos. Y esa es una forma también, hermanos, primigenia, o en este caso, inicial, digamos, para precisamente hacer posible esa participación política, ¿no? Entonces, lo interesante de este pensamiento de Eduardo Quispe es que no solamente veía a la parte del altiplano, ¿no? Como tal, sino veía ya esa complementariedad que se podía tener con los pueblos de tierras bajas. Entonces, en base a eso, va planteándose una situación de realizar una sociedad, un centro educativo del Collasuyo, pero incorporando en este caso a todos los pueblos que en este caso estarían dispuestos a consolidar esa instancia. Entonces, miren, ya tenemos ahí, como ustedes podrán ver, un cimiento político en relación a la unidad en la diversidad. Estamos hablando de un reconocimiento plural, pero a la vez estamos incorporando, ¿no? Para precisamente ver que entre nuestras diferencias podemos construir una situación mucho más fuerte. Si bien nuestro hermano Chachahuaya planteaba de que ya somos mayoría y deberíamos tener el gobierno de por medio, aquí ya nos está hablando de que tenemos que integrarnos. Entonces, son dos conceptos políticos muy importantes que en lo posterior se va retomando y se va logrando en cierta manera, ¿no? Después de eso viene lo que han sido las haciendas en Ucrania, las luchas, los planes Bohan, bueno, todos esos temas que han tenido que ver, ¿no? Con la misma participación política que los pueblos indígenas han tenido. Pero, y desemboca en la revolución de 1952. Se apoya evidentemente a lo que ha sido la MNR, los pueblos indígenas apoyan esa situación y no solamente lo apoyan con consignas, sino precisamente apoyan hasta con la lucha armada, ¿no? Hay muchos hermanos que dieron su vida por ese tema, porque además había una opresión muy fuerte. Pero ese sistema que tenía mucha esperanza en su momento, lastimosamente no logra el fundamento esencial, ya con la reforma agraria de 1953, lo que logramos está bien la recuperación de nuestros territorios, de nuestras tierras, de los hacendados, pero lastimosamente la gran limitante ha sido de que nos han ido limitando, ¿no? Y de un minifundio que teníamos, hemos llegado hasta un surcufundio, que es en este momento, y que es precisamente uno de los motivos que ha generado la reforma agraria. Pero ahí también hemos tenido esa participación, porque política, ¿no? Porque ahí se ha definido, hermanos, a partir de ahí, de que la tierra debería ser de quien la trabaja. Y eso es una consigna netamente política. Si nosotros vemos, sin estar directamente en las esferas del poder, como se podría decir, la lucha que han planteado, la propuesta que han planteado los pueblos indígenas han sido tomadas dentro de lo que han sido los grandes cambios que se han podido dar. Pero ante esa desazón, hermanos, y viendo que no había una respuesta, en el año de 1956, 4 años después de la revolución, en Puerto Acosta se surge, ¿no? Un movimiento aymara que está a la cabeza de Laureano Machaca, otro hermano aymara también, y quien hace el manifiesto de Tiwanaku. Entonces, ya se estaba dando ahí la base fundamental para tener mucha más fuerza, ¿no?
que al igual que en la tesis de Pulacayo, hermanos, por los años 40, en el sector minero, evidentemente, el planteamiento es de que la única manera de poder tener una incidencia directa en las políticas del Estado es ser parte de ese Estado. Y obviamente esta tesis de Pulacayo también, hermanos, quienes han estado impulsando todo eso, han sido también hermanos indígenas, que obviamente por el trabajo se han convertido en mineros, pero también es parte, digámoslo así, de este movimiento indígena originario, ¿no? que se ha tenido. Entonces, con este manifiesto de Tiwanaku, se basa precisamente de que hay una opresión económica, hay una opresión política, y que los fundamentos esenciales que se tienen que tener para hacer el cambio de eso son los fundamentos culturales e ideológicos. Esto obviamente que ha dado lugar a algo muy importante, al movimiento catarista. Ya en 1960 se nutre esta idea con Fausto Reinaga, que ha sido uno de los ideólogos, digamos, de esta propuesta, ¿no? Uno de los fundamentos que esencialmente se tiene es a partir de las ideas de Fausto Reinaga para poder constituir, digamos, en este caso, un movimiento que realmente sea puro y nuestro. Entonces, en base a eso, se reivindica las figuras de quienes han sido íconos para nosotros y que actualmente lo son, como son Tupac Katari y Bartolina Sisa. Entonces, por eso es de que el movimiento mismo se llama movimiento catarista, ¿no? Entonces, este proceso se consolida en 1971, ya con la primera conformación de lo que ha sido en ese momento la Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia, lo que dio inicio también a lo que era la CSUTCB en 1980 oficialmente, 1979 quiero decir oficialmente, sale la CSUTCB, pero este ha sido el inicio, y su inicio necesariamente se basa en lo que ha sido el movimiento catarista. Y el primer ejecutivo que ha tenido esta confederación ha sido un hermano de mucha lucha, que ha sido el hermano Genaro Flores, que el año pasado o hace 2 años lastimosamente ha fallecido, ¿no? Y que fue torturado duramente en los gobiernos militares. Entonces, en todo este tiempo, hermanos, lo mismo, por la parte ideológica, política que estaba surgiendo, fundamentalmente son perseguidos, son asesinados, inclusive en muchos de los hechos, hay masacres, pero aún eso, la idea persiste como tal y se fundamenta ya en 1978 con la formación de 2 partidos políticos, en este caso el MITCA y el MRTK. Estos 2 partidos políticos participan, el primero el MITCA con su propia sigla y el MRTK participa mediante un acuerdo que hace con el MNR, ¿no? Y obtienen también diputados, ahí está Constantino Lima y demás. Pero ahí ya vemos efectivamente de que hay una separación, pero ya por primera vez participamos dentro de esa estructura política que nos han impuesto, pero ya participamos con el MITCA. Y aquí hay que ver, cuando se hacen las encuestas, como ustedes saben, van a hacer las encuestas y demás, y les consultan a los hermanos, ¿no? ¿Por quién iban a votar? Y ellos en la mayoría callan y otros les dicen por el MNR, por la UDP, por la UNP, pero llegado el momento, el voto fue bastante de consigna y además de eso militante. ¿A qué me refiero? A que por mayoría se ganó en los lugares, en el área rural, el voto por el MIT. Y ahí vemos efectivamente de que la conciencia que nosotros hemos tenido a partir de estas reivindicaciones que se han ido dando ha sido muy importante para poder precisamente votar por nuestra misma gente.
bueno, vinieron ahí los golpes de Estado, una y otra situación que lastimosamente no han dejado de desarrollar, ¿no? Efectivamente, esa participación que ellos podían tener. Posteriormente, ya haciendo un salto, digamos, radical con todo lo que ha sucedido, y esa participación siempre, el movimiento indígena, campesino, estaba relegado. Se hace algunos reconocimientos en base a lo que había sido los diferentes pacto campesino que en primer término se había hecho con el MNR, luego el pacto militar campesino con Barrientos. Y en estos años, en los años 80, principios del 80, cuando se recupera la democracia, se constituye lo que era el Ministerio de Asuntos Campesinos, ¿no? Pero que lastimosamente fue más que todo un lugar donde muchos políticos hurgaron, pero hasta más no poder, para poder desbancar a un Estado que en ese momento, lastimosamente, estaba pasando una crisis pero tremenda. Se acordarán ustedes de la hiperinflación que teníamos, ¿no? Y además la sequía. Entonces, por lo tanto, no ha habido una situación de fortaleza en todo ese tiempo. Por un tiempo fue el hermano Simón Yampara ministro, pero como les digo, por la misma situación que se tenía, no se pudo avanzar mucho en las políticas públicas y tampoco en las políticas ideológicas, ¿no? que se tenía. Entonces surge un nuevo movimiento, si vale el término, el de reivindicación, el de reconstitución del territorio hacia lo que era precisamente lo ancestral, lo precolonial. Por eso se va recuperando y se quiere restituir tanto la autoridad originaria como la reconstitución del territorio. Y frente a esas situaciones y relacionadas también con lo que ha sido Tierras Bajas, hay la marcha de 1991, que ha sido muy importante, ¿no? En su tiempo, y que no solamente da lugar a lo que ha sido, en este caso, la ley INSA, porque solamente dicen eso, ¿no? La ley, esa marcha que vinieron desde el Oriente ha dado lugar solamente a la ley INSA. Efectivamente, cuando ya estaban cerca, todos los movimientos indígenas originarios de Altiplano se unen a esa marcha. Entonces, esa marcha no es únicamente de Tierras Bajas, sino también es de Tierras Altas, como ya posteriormente se va replicando, ¿no? En las diferentes marchas que se suscitan en lo posterior. Pero entre todo eso, por el año de 1994, se lanza lo que ha sido la Ley de Participación Popular. Y esta Ley de Participación Popular, a pesar de ser llamada una ley maldita y demás, tuvo algo de positivo. ¿En qué sentido de positivo? Porque fortalece los gobiernos locales, los gobiernos municipales. Ustedes se acordarán antes de esta ley, lastimosamente los gobiernos locales, los municipios, prácticamente eran solamente de nombre porque no tenían ningún recurso. Y a partir de ahí se hace un fondo de coparticipación tributaria donde se les va destinando diferentes montos, ¿no? De acuerdo al tema poblacional, y se fortalece principalmente la vivencia política de los gobiernos locales. Y tenemos la oportunidad, en cierta forma, de participar digámoslo, a nivel subnacional por primera vez para poder elegir a nuestras autoridades. Ojo, en este caso, esa participación que se tuvo con esto de los gobiernos locales, esencialmente tienen una instancia de que nos obligan a ir por un partido político también. No es como nosotros estuvimos acostumbrados a que por normas y procedimientos propios se puedan suscitar en todo esto. Entonces, toda esa situación nos da lugar a que podamos conformar OTBs, a que tengamos personerías jurídicas inclusive, y eso ha sido la parte negativa en cierto momento, porque
de una u otra manera también nos han roto, digamos, ¿no? Hasta nuestro mismo territorio, porque nos hemos separado. Si antes una comunidad estaba unida, por diferentes cosas nos hemos separado y lo hemos vuelto caña alta, caña baja, digamos, para darse un ejemplo, ¿no? Pero cuando era solamente una unidad. Y eso, cada una de ellas ha obtenido su personería jurídica, etcétera, etcétera, para poder realizar diferentes trámites o ser OTBs en su caso, ¿no? Ahora bien, pero lo positivo de esto ha sido que ya hemos tenido esa opción de una participación, ¿no? Y que efectivamente ha dado lugar a que esa lucha que nosotros en mucho tiempo habíamos planteado esté tipificada dentro de esto. Y esto de la participación popular es algo muy, muy interesante, y los hermanos de CIFCA sería muy bueno que un día puedan precisamente socializar lo que ha sido los inicios de la participación popular, porque lo que querían en realidad realizar era una ley de comunidades, y esta ley de comunidades era darle la autonomía a las comunidades, a los ayllus, a las capitanías, a las tentas. Es decir, era muy revelador la primera propuesta que estaba planteando, y que se iba a hacer como una gran asamblea plural, como era el planteamiento que se estaba determinando, pero una parte, las ciudades intermedias y demás, que tendrían que ser elegidas sus representantes por voto universal, pero la demás representación de acuerdo a normas y procedimientos propios, es decir, a usos y costumbres, como le estaban llamando. Y esa propuesta ha nacido precisamente de las grandes discusiones que se tenían en CIFCA. Sería muy interesante que podamos asentarnos un poquito más y darle más fuerza nuevamente, socializar sobre ese tema, ¿no? Pero es otro de los elementos que ha dado a la participación popular, porque al final dijeron, no, si les vamos a dar a las tentas, a los ayllus de manera directa, es muy peligroso. Siempre hay ciertos burócratas que tienen miedo, ¿no?, a los grandes cambios que se pretenden realizar. Entonces, ¿qué se va a hacer? Daremos institucionalmente a los municipios para que se puedan potenciar. Y de esa manera es de que sale lo que es actualmente la participación popular, ¿no?, lo que conocemos. Ha sido la primera forma de descentralización, inclusive. En todo ese tiempo hemos tenido muy buena participación, hemos tenido representación, digamos, en consejos municipales, hemos tenido alcaldes, y también no hemos descuidado la participación política que podíamos tener a nivel nacional, pero como les digo, siempre impuestos por un partido político. Entonces, en el año de 1994 existen ciertas reformas, y en base a esas reformas nos dicen que Bolivia es un país intercultural, plurilingüe ya se llama, ¿no? Y que también se hace el reconocimiento de sus territorios, aun cuando tímidamente en primera instancia, ¿no? Y hay el artículo 171 que precisamente da lugar a lo que sería en su oportunidad el saneamiento de tierras comunitarias de origen, que ha sido un avance en su tiempo. Quizás desde un principio debería ser territorio, ¿no? Pero ha habido ciertos temores y ya el término ha sido modificado también en el tiempo para que sea solamente como tierra comunitaria de origen. Pero todos esos elementos, hermanos, no se hubieran dado si es que las propuestas de los pueblos indígenas originarios no hubieran trascendido más allá precisamente de estos límites políticos que a veces nos imponían. Entonces, se ha podido conseguir eso, son logros, evidentemente quizás no lo que se esperaba, pero se ha tenido ese avance, digamos, ¿no? Y en el año 2004 también existe una nueva reforma que precisamente da lugar más que todo a esto de la participación que nosotros podíamos tener, pero ya de una manera mucho más integral. Y para eso sale lo que es, bueno, en base a lo que ha sido esa reforma del 2004,
la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, que es la Ley 2771 de 7 de julio del 2004. Y por primera vez, en el año 2004, mediante esta ley, los pueblos indígenas originarios campesinos pueden participar ya no con impuestos con una sigla política, sino pueden participar habilitados como un pueblo indígena originario. En esa oportunidad, muchos pueblos han tramitado su personería jurídica. Yo me acuerdo en Potosí que tramitamos en su oportunidad lo que ha sido el AOQ y también el MAPIC, que actualmente esas personerías jurídicas, por ejemplo, están en vigencia en Potosí y que pueden participar tranquilamente en cualquier elección municipal o también a nivel departamental para poder elegir al gobernador, digamos, ¿no? No se han perdido esas siglas, esa habilitación, que no es un partido político, sino es un pueblo indígena originario campesino. En esa oportunidad, la CIDOC planteó efectivamente de que logró, quiero decir, su personería jurídica a nivel nacional. Lastimosamente, por malos manejos que tuvieron, perdieron la personería jurídica. Y el CONAMAG, en uno de sus tantachahuis, precisamente en la Comisión Política, determinó de que una de las premisas fundamentales era conseguir un propio instrumento político. Pero por diferencias internas dentro del mismo Consejo no se pudo lograr, y por esa situación es de que muchas de las regionales en ese tiempo, actualmente son nuestros suyos, tramitaron de manera individual, en todo caso, ¿no? Por cada una de las regiones. En Potosí se obtuvo un éxito bastante halagüeño, digamos. Son 10 municipios que se lograron en esa elección bajo la sigla del AOQ y del MAPIC, y que como alcaldes se tenían a 5. Una de las grandes limitantes en esa oportunidad, hermanos, y de esa participación política que se tuvo, fue de que la institucionalidad de los municipios era diferente pues a la forma como nosotros nos manejamos a nivel institucional, ¿no? En nuestras formas políticas propias, lo cual precisamente ha dado lugar a que sea una limitante y que no haya sido excelentes gestiones, digamos, ¿no? Quizás con algo más de fortaleza, de acompañamiento hubiera sido muy importante. Yo creo que la expectativa fue mucho más grande que la realidad que se dio. Pero ahí fue la primera experiencia prácticamente a nivel subnacional de la participación con nuestra propia personería jurídica como pueblo indígena. Lastimosamente esta ley quedó abrogada, digamos, con la emisión de lo que han sido la ley 026 y la ley transitoria también electoral en su tiempo del 2010, 2009, quedando un vacío, digamos, ¿no? Pero continuando con esto de la participación política, también ha sido muy importante nuestra participación en lo que ha sido la Asamblea Constituyente. No nos olvidemos, hermanos, que el año 2004 se organiza lo que ha sido el Pacto de Unidad. En esa oportunidad, el Pacto de Unidad tenía una corriente muy importante en el sentido de que teníamos que tener una respuesta a todo lo que estaba sucediendo en nuestro país. No podíamos estar nunca más alejados de la decisión que se podía tener a un nivel político. Por lo tanto, se conforma este pacto de unidad, y quien impulsa fehacientemente esto fue precisamente Tata Vicente Flores de Jaracara, de Quilaquila, ¿no? Quien la verdad es que inclusive a Román Loaiza, que era de la CSUCB en este momento, no lo manejaba, pero sí
respetaba todo lo que decía Tata Vicente, porque la consigna que se planteaba, el discurso político que se tenía, hermanos, era nuevo, era de reivindicación de todos estos derechos y además de eso, tomando en cuenta lo ancestral. Entonces, por todos esos elementos se conformó este pacto de unidad del 2004 y que ha sido una corriente precisamente que ha dado lugar también a lo que ha sido la misma Asamblea Constituyente. Ya en esa instancia, el planteamiento de, por ejemplo, la reunión de lo que ha sido el CONAMAG y parte de las regionales de la CIDOF, porque la CIDOF como tal en esa oportunidad no estaba con una cabeza bien determinada, fundamentalmente con la CCC, con la OIC y con la APG, se plantea de que tiene que haber una elección por normas y procedimientos propios de manera directa. Es decir, posteriormente es lo que le llamamos las circunscripciones especiales, ¿no? Y en esta circunscripción es la base fundamental, digamos. Pero ese planteamiento fue para la Asamblea Constituyente. Y obviamente ya después se tomó en diferentes instancias, ¿no? Pero ese aspecto nació del CONAMAG, hermanos. Es decir, esa ha sido la propuesta que se ha ido planteando como tal, que debería respetarse como movimiento indígena originario, que el derecho político y las instituciones preexistentes en la colonia tendrían que elegir de acuerdo a normas y procedimientos propios en aquellos territorios que todavía son habitados, digamos, ¿no? Actualmente. Entonces, ya eran esos planteamientos. Entonces, en la Asamblea Constituyente juega un rol importante también el CONAMAG, porque a partir de ahí se da la propuesta, esencialmente. La propuesta del Estado plurinacional surge fundamentalmente del CONAMAG, hermanos, como un desarrollo teórico, como un paradigma inclusive en su oportunidad. No es que haya sido planteado por teóricos y demás. Los teóricos en ese momento lo que planteaban era el Estado multinacional. Y el CONAMAG lo que planteaba esencialmente era el Estado plurinacional. Entonces, esa participación política también ha dado lugar a que esa propuesta sea incorporada y sea el cimiento fundamental de lo que es la constitución política del Estado actualmente. Posteriormente a eso, hermanos, bueno, estos son principios. Les voy a pasar material también, hermanos, mediante Iris, mediante Juana, mediante Fabio, para que ustedes puedan también tener digamos, un recurso más, ¿no? Donde se puede ir planteando todo lo que estamos desarrollando actualmente. Como les decía, hermanos, en el año 2009 la discusión fue muy fuerte precisamente por esto de las circunscripciones especiales. Y uno de los elementos para que haya un distanciamiento inclusive entre lo que ha sido el hermano Adolfo Chávez, que era en ese momento presidente de la CIDOF, ha sido de que no se ha reconocido a todos los pueblos indígenas de tierras bajas, y peor de tierras altas, hermanos, ¿no? Nosotros vemos, por ejemplo, que en La Paz tenemos que compartir, digamos, una circunscripción especial entre los afros, los mocetenes, los lecos, callahuayas, tacanas y Araona. Es decir, es inmenso, ¿no? Y es un tanto limitante, digamos, por cuanto esta participación de forma especial tiene ciertos candados. ¿En qué sentido? En el sentido de que si nosotros participamos para elegir por normas y procedimientos propios a estos hermanos, lastimosamente no vamos a poder participar en la elección por voto universal. Entonces hay ciertas limitaciones, ¿no? que se van dando en todo esto. Y es una limitante constante.
Y otro de los aspectos en todo esto ha sido la participación directa en lo que son las autonomías indígenas. Yo sinceramente y con mucho respeto les digo a las autoridades, una bandera que deberíamos abrazar en este momento como CONAMAG es la reconstitución de nuestros territorios, pero vía autonomías. Nos da esa posibilidad, la autonomía, de llegar a nuestro autogobierno y a la libre disposición. Actualmente solamente tenemos 3 autonomías vigentes en el país, que es Charagua, Uruchipaya y Yacaipampa, en Cochabamba. Uruchipaya en Oruro y Charagua en Santa Cruz, ¿no? Y la cuarta que ya se viene, que es en este caso Salinas de García Mendoza, que por su mismo nivel de reconstitución es solamente ahora autonomía indígena originario campesina de Salinas. Ya no es García Mendoza, para darles un ejemplo, ¿no? Pero ahí es donde se definen muchos de los aspectos. Definimos como una libre disposición el poder ingresar a esta autonomía de forma directa. Puede ser por conversión o puede ser por TCO también, los que tengamos TCO. Hay ciertas cláusulas para poder desarrollar que espero que tal vez podríamos programar también otro día para poder desarrollar este tema netamente de lo que son las autonomías, ¿no? Entonces, la elección de sus autoridades por normas y procedimientos propios, y aquí hay algo interesante, hermanos. La elección de esas autoridades originarias en base a su estatuto autonómico, quien administra no es el órgano electoral, porque quien administra las elecciones generales, las elecciones municipales, es el órgano electoral, necesariamente, ¿no? En este caso, y únicamente son las autoridades originarias las que administran, de acuerdo a sus normas y procedimientos propios. El Tribunal Electoral acompaña, supervisa, va a ver si efectivamente se cumplen todos esos recaudos de las normas y procedimientos propios, todo eso. Pero quien elige a estas autoridades que van a administrar este territorio por normas y procedimientos propios son las propias autoridades originarias. Imagínense ese avance que estamos teniendo, hermanos, fundamentalmente en relación a lo que era antes, digamos, ¿no? Si nosotros vemos cómo estos hermanos, Nina, lo que hemos visto anteriormente, Juan Lero, cómo han ido luchando en su tiempo para poder ser reconocidos, lo que realmente les correspondía, inclusive con papeles, ahora tenemos con las autonomías la posibilidad de que nuestras instituciones sean respetadas y que el Estado solamente acompañe. Entonces es un proceso muy importante y es una directa instancia para poder plantear inclusive, ¿no? En algunos estatutos, valga la oportunidad para decirles, hermanos, la propuesta ha sido de que de esta autonomía directamente pueda ir a la asamblea departamental y en algunos casos hasta la asamblea plurinacional un representante. Entonces, es otra forma también, es algo político que se ha ido manejando y que se ha ido dando, digamos, en este tiempo como una propuesta también, ¿no? Ahora bien, como decíamos al principio, y Tata Cristóbal también lo planteaba, nuestros derechos políticos están pues en base a lo que es la Constitución Política del Estado, ¿no? Y la Constitución Política del Estado hay que verla de manera integral, no solamente tomando en cuenta un artículo, sino todo. Y hay varios artículos, por ejemplo, que nos plantean eso. El artículo 109, por ejemplo, que no es muy usado por nosotros, es muy importante, porque ahí nos están diciendo que todos los derechos que tiene la Constitución tienen una igual jerarquía. ¿Y eso qué significa? Que los derechos civiles, que los derechos de salud, de la vida, los derechos políticos, los derechos económicos, tienen una misma jerarquía. Por lo tanto, a partir de esa igualdad que nos está dando, ese derecho político también tendría que reconocer a los pueblos indígenas su participación directa. Por eso a veces la Constitución nos plantea aspectos muy de avanzada, pero la legislación, la norma, la ley, es un tanto incoherente hacia la Constitución. Pero bueno, como la ley de desarrollo jurisdiccional también, ¿no?
mientras nadie demande, digamos, su inconstitucionalidad, se presume su constitucionalidad o su legalidad. Entonces, ese es el planteamiento que se va planteando, ¿no? Valga el pleonasmo que les he dicho. Entonces, este artículo 11 está ligado esencialmente a lo que es el artículo 2. El artículo 2 nos da todo el reconocimiento a los pueblos indígenas y que nos dice de que tenemos todos los derechos en base a nuestro territorio que ancestralmente lo habitábamos, que lo manejábamos y que actualmente todavía seguimos asentados en ese territorio. Y eso, fíjense, nos dan tres formas esencialmente de la parte democrática, que es la parte participativa, representativa y comunitaria. En la participativa sabemos que es mediante el referéndum, la iniciativa legislativa, la revocatoria. En la representativa lo que siempre hacíamos, ¿no? Tener los representantes, ir por voto universal y elegir. Y aquí es la parte importante. En el punto 3 del artículo 11, parágrafo 2, nos plantea que la democracia comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones originarias campesinas, será conforme a la ley. Pero esa democracia ya nos está diciendo, no está reconociendo las normas y procedimientos propios para poder elegir. Y no nos está diciendo únicamente que va a ser dentro de nuestro territorio o de acuerdo a nuestros alcances como autoridades originarias, sino nos está hablando un poco más allá. Nos está diciendo nominación de autoridades y representantes. Entonces, nuestros representantes, obviamente que no van a ser pues del mismo lugar, ¿no? Por eso se refiere a las autoridades, que en este caso son las autoridades de base, como le podríamos llamar. Y la parte representativa ya nos está dando lugar al territorio con el cual convivimos. En este caso puede ser el municipio, el departamento y también la circunscripción nacional. El artículo 26 también nos está hablando de lo que es la forma, ¿no? Cómo tendría que ser la elección. Nos dice, por ejemplo, que donde se practique la democracia comunitaria, los procesos electorales se ejercerán según normas y procedimientos propios, supervisados por el órgano electoral. Y esto va en relación también a lo que sería el artículo 91, 92 y 93 de la Ley de Régimen Electoral, que precisamente nos da lugar a esa situación de acompañamiento al ejercicio de esta democracia comunitaria. Y que obviamente estos procesos electorales, como nos están determinando, no solamente son a nivel interno para elegir a nuestras autoridades anuales, sino esencialmente en todos los niveles. Entonces, la Constitución ya en 2 artículos ya nos está planteando este aspecto, ¿no? Lo cual tendría que ser determinado en este caso. Y como les decía anteriormente, desde el 2004 no hemos tenido una participación directa, salvo en Potosí, con estas siglas que les decía, que son siglas de los pueblos indígenas, que todavía persisten, ¿no? Por ejemplo, el alcalde del municipio de Puna está bajo la sigla de la AOQ. Entonces, son posibilidades que permanecen. Pero en este momento, hermanos, ha habido ciertas limitantes. En el 2019, por ejemplo, no hemos tenido la opción de inscribir a nuestros candidatos de manera directa para poder ejercer, digamos, ese derecho político, esa autonomía de decisión política, ¿no? Y en esta gestión, en 2020, el Tribunal Supremo Electoral ha tenido la feliz iniciativa de aplicar precisamente lo que es la Constitución Política del Estado, el artículo 11, parágrafo 2, numeral 3, como lo habíamos planteado, y los artículos 61, parágrafo 6
y 106 de la 026, por la cual nos dicen que las organizaciones de los pueblos indígenas originarios y campesinos podrán postular candidaturas a diputaciones en circunscripción especial. Entonces, ese ha sido un gran avance, hermanos, porque está eso en el reglamento para la inscripción y registro de candidaturas que ha aprobado el Tribunal Supremo Electoral. Por eso tenemos representación de los hermanos de Yampara, tenemos representación también chiquitana en algunos de los casos, y también de los Huenayek, pero no con la sigla o con el paraguas de un partido político, sino de manera directa. Entonces, estos ya son precedentes, tanto constitucionales como legales e históricos, ¿para qué? Para que nuestra participación política sea de manera directa. A veces, hermanos, yo les digo, planteamos de que o esperamos a que salga una ley, y a veces, como les decía, y como ha sido el caso de la ley de deslinde jurisdiccional, esa ley, en vez de apoyarse o en vez de consolidar lo que es el mismo proceso constitucional, va en contra de la misma Constitución y limita todos los derechos que se puedan tener, y ya después es un tanto complejo el poder desaplicar, ¿no?, esa norma. Entonces, hermanos, felizmente, y la misma Constitución Política del Estado nos da opciones para poder plantear. Y eso ya iría casi frente a lo que serían las mismas conclusiones de esta pequeña charla que estamos teniendo con ustedes, en el sentido de que toda esta parte histórica, hermanos, nos muestran que la idea de participación popular no vino desde ahora, sino siempre ha estado presente. Y que además de eso, todas las consignas políticas que han generado los pueblos indígenas han cambiado este estado o la república en su tiempo de Bolivia. Por lo tanto, es muy importante esa participación que nosotros podamos tener, ¿no? Y ahora, para hacer respetar toda esta instancia y poder habilitar, efectivamente, se pueden tener ciertas oportunidades. Tata Cristóbal bien lo decía, que se tenía una reunión pendiente con el Tribunal Supremo Electoral, pero que lastimosamente ha quedado truncada por este tema de la pandemia, pero que quedaría pendiente. Para informarles, hermanos, la ley por la cual precisamente se ha generado las elecciones del 2020, que es la 1266, nos plantea de que la 1269, perdón, que está en base a esta 1266, nos plantea que una vez que el gobierno nacional sea posesionado, el Tribunal Supremo Electoral tendrá 5 días para sacar la convocatoria para las subnacionales. Y en este momento tenemos, bueno, de forma legal, por estar basándome en la ley y lo que es la misma convocatoria, la reanudación del calendario electoral, supuestamente va a ser determinado para el 6 de septiembre. No sabemos todavía si efectivamente se va a desarrollar las elecciones. Pero una vez que sea posesionado este gobierno, tendríamos 5 días, tendría el Tribunal Supremo Electoral para convocar. Y eso seguramente por organización y todo va a ser 3 meses más. Entonces, tenemos ese tiempo, hermanos, en cálculos, digamos, de unos entre 6 y 7 meses para poder consignar precisamente la participación directa de los pueblos indígenas originarios campesinos en base a todos estos antecedentes. Y para eso, ¿qué podríamos hacer? Podríamos hacer 2 acciones ante el Tribunal Constitucional. La primera, tendríamos que poder plantear lo que es una acción de consulta de autoridad originaria sobre caso concreto. Y eso es directo al Tribunal Constitucional. Generalmente a veces presentamos al tribunal, a los tribunales constitucionales que actualmente tenemos, a partir de la ley 1209, pero como no conocen mucho, nos rechazan, como decía bien Tata Cristóbal, ¿no? Entonces, esta instancia puede ser consultada directamente ante el Tribunal Constitucional
como consulta de autoridad originaria de un hecho concreto. Y lo siguiente es realizar una acción popular precisamente de respeto a todos estos derechos políticos que se puedan plantear, porque hay suficiente jurisprudencia de participación y además de eso es algo importante el reconocimiento constitucional que nos está determinando desde la Constitución Política del Estado a esa participación que nosotros podamos tener y a las instituciones políticas que nosotros tenemos y mantenemos. Por lo tanto, esta posibilidad de normativa por normas y procedimientos propios puede ser alcanzada, digamos, en estos niveles. Hermanos, parece que me he excedido un tanto. Ahora podríamos quizás aperturar lo que son preguntas y respuestas. Y bueno, espero que sirva de algo, ¿no? Esta exposición. Un hayaya, hermanos y hermanas. Hayaya, hermano. Bueno, muchísimas gracias. La exposición ha sido excelente y creo que ha sido muy aclaratoria para todos los hermanos. Y les invito ahora, como ya habíamos acordado en reuniones previas, en participaciones muy breves de 1 minuto con preguntas concretas, y pueden pedir la palabra para hacer las preguntas al hermano Juan Carlos. Hola. Adelante, hermano. Hola, hola. Se escucha, ¿no? Sí, sí. A ver, creo que es importante, hermanos, considerar un tema determinante. Yo en gran parte comparto porque la base y el fundamento para el autogobierno, la autodeterminación y la libre determinación está en el artículo 2 de la Constitución. Hermano, antes de que siga, ¿puede rebajar su audio mientras habla? Hola. Solo por un momento. Hola, hola. Para que no haya retorno. Ahora. Hola, hola. Ahora se lo escucha mucho mejor, ahora sí. Y prosiga, por favor. En gran parte compartiríamos que el artículo 2 es en este momento la base fundamental. O sea, bajo la teoría del Estado, la nueva Constitución introduce el concepto de nación. Al introducir el concepto de nación, estamos frente al Estado. Por lo tanto, la nación, al ser proclamado en su régimen de constitución, le permite a los pueblos indígenas a desarrollar el principio del artículo 270 de la misma Constitución. Y ese principio dice que es la organización territorial de autogobierno. Pero no queda ahí. Se traslada inmediatamente al 289 y que dice ahí que las autonomías indígenas originarias campesinas consiste también en el autogobierno como ejercicio de libre determinación. Inmediatamente cierran el 290, la misma Constitución. El autogobierno significaría actuar en base a sus normas, a sus instituciones, a sus autoridades. Por lo tanto, si esta base constitucional nos coloca frente al Estado como nación, el artículo 2 está haciendo el reconocimiento de la nación como tal. Pero hay una contradicción con una legislación última.
Esta habrá que desarrollarla a partir de esta base constitucional, ¿no? El autogobierno, la autodeterminación, que reemplazaría la participación y la representación política. Vale decir, el autogobierno, la autodeterminación de los pueblos indígenas originarios son tales como está visualizado, conceptualizado en la Constitución. Pero si vamos a la representación, a partir del 31 de diciembre de 2021 desaparece agrupaciones y pueblos indígenas, lamentablemente. La ley 1096, que es la ley de organizaciones políticas, en el artículo 5 dice tipos de organizaciones políticas, coloca 3, partidos políticos, agrupaciones y pueblos indígenas. Pero en la disposición transitoria segunda dice que las agrupaciones ciudadanas hasta el 31 de diciembre tienen que tener el carácter de partido político. Continúa en la disposición transitoria tercera y le da la misma condición a todas las organizaciones políticas, hasta la misma fecha deben convertirse en partidos políticos. Esto es una mutilación, primero, evidentemente, a los tipos de organización política, y lamentablemente remata esta ley en la disposición abrogatoria de las dos leyes, ¿no? De la ley 1983, que es la ley de partidos políticos, y la ley 2771, que era la de agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas. Entonces, esto dejaría en realidad tanto pueblo indígena como agrupación ciudadana estaría obligado a constituir partido político para lograr su representación ante el Estado, vale decir, el Estado con su Asamblea Legislativa Nacional, el gobierno departamental con su Asamblea Departamental y el gobierno municipal con su Consejo Municipal. Esto es complicado para el movimiento indígena porque entra en una especie de contradicción lo que está proclamando la Constitución. Entonces, yo considero, evidentemente, nuestro hermano que acaba de exponer ha hecho una recopilación muy interesante, porque es la misma recopilación que hace Esteban Ticona Alejo de todos los precedentes. Nosotros en Potosí, en el norte Potosí, tenemos también un ensayo que precisamente en su momento se hizo en la nación Charcas, ¿no? Más o menos queriendo avanzar hacia lo que significaba el autogobierno, la libre determinación y particularmente el de poder constituir la nación en el norte Potosí. Pero son, digamos, antecedentes. Pero el problema fundamental en este momento está, creo que la base constitucional es más favorable en este momento para las naciones indígenas originarias para avanzar hacia esa autodeterminación, autogobierno, porque cuando ya se reconoce a una nación tiene sus 3 elementos: su territorio, su población y su normativa, su ley o su base jurídica. Este creo que es el gran potencial de que las naciones indígenas originarias podrían colocar en el escenario. Ahora, ¿cómo se actúa? Si le pedimos al Estado constituido, evidentemente las puertas se van a cerrar. Va a tener que ser nomás una acción distinta, porque pedirle, ese creo que es el candado de la Constitución, dice, conforme a esta Constitución y de acuerdo a la ley. Pero esa ley ya lo ha cerrado a la agrupación ciudadana al 31 de diciembre del 2021, así como la agrupación. Entonces, yo, mi hermano, preguntaría, ¿cuál sería el camino? Porque si nos agarramos del artículo 2, la lucha de las naciones indígenas originarias sería constituir territorio propio, o sea, su nación como tal en base a la Constitución, y hacer su propio autogobierno, su propia normativa, pero la tranca va a ser ahora
de que eso debe ser de acuerdo a una ley. Entonces, aquí viene una lucha, creo, importantísimo y determinante, pero es para el autogobierno, la autodeterminación y la libre determinación de las naciones en Bolivia. Pero esa misma nación, sea las naciones que fuere, tienen el derecho de representación ante el Estado plurinacional. Esa es otra representación ante la Asamblea Legislativa Nacional, ante la Asamblea del Gobierno Departamental, porque si no, quedaríamos simplemente en la representación política. En cambio, el otro es una cualidad superior, el autogobierno, la autodeterminación y la libre determinación de las naciones. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Por metodología, ¿respondemos a la pregunta, hermana Iris, o lo hacemos en general? Recogeremos las preguntas de 2 hermanos más y así respondemos de forma general para acelerar un poco el tiempo. Perfecto, hermano. Hermanos, les recuerdo que el tiempo es muy breve, ¿no? Entonces, por favor, lo más concreta posible su pregunta. El hermano Fausto Chayapa ha levantado la mano. También yo, hermana Iris. Buenas noches a Y todos. después el hermano Cristian, ¿no? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, hermano, se le escucha. Muy breve, por favor. Sí. Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos los que están presentes vía virtual. Realmente este tipo de cursos ayuda a refrescar la mente, pero durante el gobierno del MAS no hubo nada de estas capacitaciones porque cortaron prácticamente, ¿no? Ahora seguramente Soros debe estar poniendo también platita en sus fundaciones, ONGs, para capacitarnos prácticamente, y nuevamente seguramente va a haber, como ha habido pelea el año pasado en noviembre, posiblemente lleguemos también a eso en las próximas elecciones. Quienes pelearon no es el campo y la ciudad. Yo estoy en Cochabamba. Ha sido justamente entre campesinos, los campesinos que viven sus hijos en las ciudades y con la gente del campo, ¿no? Eso ha sido la pelea. Ahora, no solamente Atabelso ha sido indígena, también René Vallientos Ortuño, tarateño, cochabambino. Él, como presidente, hablaba muy bien el quechua, no tenía problemas para hablar en quechua como también en castellano, por eso llegaba en su helicóptero donde sea. Entonces, Cochabamba siempre se ha caracterizado por luchar, no por una persona, sino por todos. Por eso Esteban Arce, 1810, él proclamaba y decía: América será libre porque Cochabamba así lo quiso. O sea, así lo decidió Cochabamba, para que haya libertad, para que haya democracia, ¿no? Para expulsar a los españoles. Entonces, mi pregunta concreta: ¿vamos a ganar con justicia? O sea, en la justicia, mediante jueces. Los indígenas originarios y campesinos siempre hemos hecho respetar nuestros derechos mediante la lucha. No hay otro camino a lo que veo, ¿no? No hay. Por eso, el año 1994, con la Ley de Participación Popular, Goni Sánchez de Lozada, punateño, ¿no? Su padre era punateño, otro quechua, ¿no? Que se fue exiliado a Estados Unidos, ya seguramente ahí creció Goni, viene, pero hace una revolución, realmente, eso sí era revolución, parece que nadie más ha hecho, ¿no? Una buena ley que es la Ley de Participación Popular, y con eso se reparte prácticamente el dinero, con eso llega a los municipios. De esa manera los indígenas originarios, decíamos en ese momento, primero vamos a llegar al gobierno local, posteriormente a la departamental, para llegar al gobierno nacional. Yo creo que estamos camino para llegar a un gobierno de indígena originario. Pero si estamos totalmente divididos,
CONAMAG, ¿en cuántos está dividido? Hay un CONAMAG orgánico se ha dividido en 3, ahora en 4 ya prácticamente, ¿no? Entonces, totalmente los indígenas originarios estamos divididos. Esto que estamos pasando en clase es un sector. Otro sector está en La Paz, otro sector en Cochabamba, otro sector en Potosí. Entonces, esperemos que con este tipo de cursos podemos un poco, ¿no es cierto?, a ver si llegamos a alguna unidad. Simplemente eso, muchas gracias, hermano. Muchas gracias, hermano Fausto. Le voy a dar la palabra al hermano Iván Ignacio, y después creo al hermano Cristian, que estaba pidiendo la palabra. Hermano Iván. Puedes, ni siquiera te ve nadie. No se te ve. ¿Por qué? Porque no pones eso con video. Pero pónmelo en video. No quiero. Pónmelo, pues. Hermanos, el micrófono, tengan cuidado, por favor. Bueno, buenas noches a todos, hermanos y hermanas. Sí, la exposición que ha hecho es muy buena, y en realidad hay varias preguntas que podríamos decir, porque es amplio lo que ha propuesto, ¿no? Yo tengo, digamos, preguntas concretas a lo que dice el documento, su presentación, y algún comentario más. A ver, voy a tratar de resumir lo más que se pueda. Soy Iván Ignacio, soy del Consejo Máutico Mayor de Justicia Indígena Originaria del CONAMAG Orgánico, y también soy estatuyente o ex estatuyente de la Autonomía Indígena Originaria Campesina de Salinas, y soy del Ayluatari. Bueno, en una parte de la presentación decía el hermano Espinosa que había el hermano Manuel Chachaguaya había participado políticamente por primera vez para candidato a diputado. Y la pregunta ahí a ese tema es cómo participó. ¿Participó por algún partido político o fue directa? Esa es una primera pregunta. La otra pregunta, también habló de don Leandro Nina, ¿no? Como otro nombre también tiene, ¿no? Yo más me acuerdo por Leandro Nina. Él dice que hizo una propuesta ideológica, pero no he entendido, o no dice nada ahí en esa parte. ¿Cuál era la propuesta ideológica de Leandro Nina en ese momento, cuando él estaba liderizando, ¿no? Segunda pregunta era esa. Tercera pregunta, bueno, va para que, yo simplemente agradecer que ese del primer encuentro andino amazónico, que había dicho que es en 1934. Evidentemente no sabía yo eso. Muchas gracias, hermano, por aclaración esa, pero también hubo un encuentro entonces que fue antes de los 500 años entre los pueblos indígenas andinos y amazónicos. Ahí recuerdo plenamente cómo nos habíamos reunido con el hermano Vicente Pessoa, Evelio Arambiza, José Bailaba, Bonifacio Barrientos, y junto a las SUTCB de esos tiempos, ¿no? Donde se ha articulado y se ha dicho de que deberíamos unirnos. Eso es como una simple aclaración. Posteriormente, otro tema que quería aclarar o plantear es, y tal vez salga una pregunta de ahí también, ¿no? Esa es la emergencia del indianismo, con Fausto Zeinaga, que ha hecho una mención muy escueta el hermano, pero es muy importante manifestar esto, ¿no? De que evidentemente en ese momento hemos entrado, digamos, en una disyuntiva de cómo participar políticamente, ¿no? Y ahí don Fausto plantea la creación del partido indio, y ese ha sido el primer partido que se creó en donde estaban los hermanos Luciano Tapia, Constantino Lima, ¿no? Pero que creo que ha sido un grave error esa propuesta de crear el partido, porque estábamos entrando en un sistema de partidos, que es la partidocracia, y que nos ha hecho daño hasta ahora. Nos ha dejado prácticamente mal, porque a partir del partido indio se ha ido atomizando en taxipartidos, el Mitka 1, MIN, después nació recién el catarismo, y entró en conflicto también con el catarismo, ¿no? El catarismo que era más sindical. Entonces, ahí nos quedamos y dejamos. Creo que esa es una gran traba que tenemos ahora, y que recién ahora estamos volviéndonos a plantear la participación sin partidos políticos. Eso es un gran rescate que tendríamos que hacer, pero plantear de que esa ideología del indianismo y del catarismo, ¿en qué queda, hermano? ¿Cómo está eso? Es una pregunta más que no ha aclarado. También, hermanos, ahí tengo otra aclaración, ¿no? El tema de la Ley de Participación Popular, Descentralización Administrativa que ha planteado, ¿no? Evidentemente tenía que haber una ley de comunidades, ¿no? Pero esa ley nace con una discusión, ¿no? Una discusión profunda que se ha dado
en este tiempo, en esta época, cuando se ha hecho este libro que plantea, digamos, el tema de la plurinacional, ¿no? o multinacional, pero se convirtió después en plurinacional. Aquí el MCB emergió el movimiento campesino de bases en ese momento. Yo soy militante de esos tiempos, de muy joven hemos participado en esas luchas, y eso debe saber muy bien don Santos Ramírez, y ha visto que la emergencia del MCB nace bajo la propuesta de esto y que se ha ido cristalizando en la participación popular, tal vez, en donde se ha logrado algunas conquistas, pero que se ha borrado el AILU y se ha reemplazado por el municipio y se ha creado eso. Ahí ha sido una lucha también nuestra que hemos asistido bastante. En la Asamblea Constituyente evidentemente se ha consolidado algunos puntos básicos que estamos queriendo mantenerlas ahora, pero no es perfecta, hermanos. No podemos manejar como Biblia tampoco, ¿no? Porque hay cosas que hemos cuestionado severamente. En cuanto a la democracia, participación democrática, realmente es muy saludable que dijeron que a través de las autonomías podríamos ejercer mejor los derechos democráticos de participación política. Y creo que ahí sí, el tema de la democracia comunitaria, por ejemplo, nosotros como autonomía indígena originaria hemos planteado bien claramente cómo nosotros ejercemos la democracia comunitaria sin partidos políticos. Hemos decretado prácticamente en nuestro estatuto autonómico la abolición de los partidos políticos para elección de autoridades en nuestro territorio. Solamente en nivel nacional vienen los partidos políticos, ¿no? Entonces ahí ya hemos puesto un freno, pero también hemos puesto un freno a las corrientes políticas ideológicas tradicionales como son izquierdas y derechas afuera, porque nuestro primer principio fundamental aquí está planteando es el principio del comunitarismo como base ideológica, ¿no? Eso que hemos planteado nosotros antes en el MCB como poder comunal, ¿no? Esa era la cuestión, el poder comunal, la Asamblea de Naciones Originarias, ¿no? Entonces, es muy importante enfatizar el tema de la democracia comunitaria y apoyar las autonomías indígenas originarias que plantean democracia sin partidos políticos, inclusive la elección por consenso. Nosotros lo planteamos eso. Y además, planteamos también en nuestro estatuto, ya no solo un representante a nivel departamental, hermanos, son 2 representantes. Aquí en la resolución sexta dice, las autonomías indígenas originarias y campesinas de Salinas deberán gestionar para contar con 2, hombre y mujer, escaños de representación en la Asamblea Departamental, los cuales serán elegidos de acuerdo a normas y procedimientos propios. O sea, nosotros ya tenemos en nuestro estatuto la elección de 2 representantes, Chachahuarmi. Para nosotros, cuando dicen uno es una pareja. Entonces, un hombre y una mujer. Esa es una gran conquista. Por eso yo pido, ¿no?, a todos los hermanos tratar de lograr esto de las autonomías, ¿no? Porque ha habido muchas trabas. En 14 años, y esto sabe don Santos, en 14 años, ¿cuántas autonomías hay hasta ahora? Ya lo ha dicho. 3, 4. Nosotros que todavía estamos en la transición, ¿no? ¿Qué ha pasado? Y ahí cuestiono el tema de la ley marco de autonomías. Yo he leído la ley marco de autonomías, realmente me he quedado frío porque es tan centralista que realmente no puede hablar de autonomías con una ley tan centralista. Entonces es un cuestionamiento que tengo. Finalmente, hermanos, para no avanzar mucho, para no perder mucho tiempo, planteo de que evidentemente los gobiernos autónomos indígenas originarios administran el proceso electoral. Esa es otra gran conquista, ¿no? Administramos, pero simplemente tenemos acompañamiento. Pero ahí tenemos trabas también, ¿no? O sea, cuando nos dicen, bueno, ustedes tienen que hacer en base a la ley electoral, todo eso, pero nuestros procedimientos propios van. Entonces, lo que queremos es ahí manifestar en temas de las autonomías, es que tenemos la traba de la administración de los recursos naturales no renovables. Ahí hemos peleado harto nosotros, pero no nos han permitido, porque dice que es inconstitucional plantearse el manejo de los recursos naturales y que hay consulta. Y la trampa está ahí. ¿Qué pasó con TICMIS? Al TICMIS compraron algunos dirigentes y los hicieron firmar y hasta echar la consulta. O sea, con su propio protocolo del Estado, el gobierno hizo eso. Nosotros ahora, aquí en nuestro estatuto, hemos planteado un propio protocolo, principio de protocolo, que dice que la consulta no la hace el Estado, no la hace el gobierno, la consulta la hacemos nosotros.
Nosotros mismos la hacemos, o sea, es una especie de autoconsulta, con nuestro propio protocolo. Entonces, esa es también una gran conquista que deberíamos tomar en cuenta, hermanos. Y finalmente, la propuesta que hace el hermano de acción de consulta de autoridades originarias, es muy importante esto. Creo que ahí tenemos que ir a tocar, y vamos a tocar tal vez la llaga un poco para ver qué es lo que dice el Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no? Tenemos que saber cómo vamos a manejar este tema de nuestra representación en el plano especialmente nacional. En el departamental tenemos, y aún así en las autonomías nos obligan a que vayamos con representantes al departamental, porque los gobiernos departamentales están bajo una estructura colonial, hermanos, ¿no? Provincialismos, departamentalismos, municipios. Entonces tenemos que ir profundizando eso, ir rompiendo todo eso, para que en lo posterior veamos realmente qué tipo de Estado queremos o qué cosa queremos, ¿no? A nivel de todos los pueblos indígenas. Y además tenemos un centro al próximo año. Muchas gracias. Creo que tendríamos que ver esos temas, hermanos. Ya, nada más. Gracias, disculpe. Estamos muy cortos ya de tiempo y le voy a devolver la palabra a Juan Carlos para que pueda dar las respuestas y los comentarios finales. Y Juan Carlos. Muchas gracias, Iris. ¿Me escuchan? Se te escucha bien, Juan Carlos. Ah, ya, perfecto, perfecto. Es que aquí me dice que mi altavoz no funciona, por eso preguntaba. Bueno, yo creo que la verdad, este es un conversatorio donde nos nutrimos todos, ¿no? Es muy importante la verdad y la trayectoria de cada uno de los participantes también. En base a esto precisamente es que se va construyendo un nuevo diálogo, una nueva dialéctica, un nuevo paradigma inclusive en todo este proceso que nosotros tenemos que tener. Hay que tener, la verdad, una autocrítica que en estos 15 años, porque casi han sido 15 años, hermanos, nos hemos aletargado un poco, no ha habido ese espíritu de lucha, me parece que hemos perdido una agenda política inclusive, que sería muy bueno retomarla, ya con lo que hemos conseguido con la agenda del 2003, con la construcción de lo que ha sido la Asamblea Constituyente, y además de eso, con la nacionalización de los hidrocarburos, hemos pensado que ya habíamos concluido nuestra misión, pero como pueblos indígenas nos damos efectivamente cuenta que no es así, que esta situación tiene que seguir construyéndose, tiene que consolidarse lo que es precisamente el Suma Kamawi, y los hermanos aymaras me van a entender eso, ¿no? Del Suma Kamawi, no estoy diciendo el Suma Camaña. Lo que me explicaron, por ejemplo, haciendo un paréntesis en esto, en Corquemarca, es que el Suma Camaña es algo individual y el Suma Kamawi es algo colectivo. Y es lo que decía el hermano Iván hace un rato, ¿no? En sentido de que la propuesta esencialmente es colectiva. Entonces, son planteamientos y paradigmas que yo creo que hay que volverlos a discutir, hay que ir armando toda esta propuesta nuevamente y consolidar una agenda política propia de los pueblos indígenas, originarios, campesinos. Han sido intervenciones muy importantes, hermanos. Empiezo por el hermano Santos y su preocupación esencialmente en torno a la ley, ¿no? que modifica la ley de partidos políticos, que en cierta medida le pone un límite y además de eso, disculpen la expresión, camufladamente quiere consolidar, digamos, a todo lo que serían los mismos partidos políticos. Como les decía en la misma exposición, hermanos, muchos juristas y muchos legisladores inclusive no comprenden todavía el alcance que tiene nuestra Constitución y lo que es el Estado constitucional de derecho plural. Ese aspecto del Estado constitucional, del Estado de derecho constitucional plural, es la base, el cimiento fundamental para hacer respetar nuestros derechos. Hay muchas normativas que son preconstitucionales que inclusive van en contra de lo que es nuestra actual Constitución y que tienen que ser adecuadas en el tiempo. Pero hay otras, y eso es lo más soez, es lo más tremendo, que efectivamente de manera grosera inclusive van en contra de la misma Constitución política del Estado.
Por lo cual es necesario, en este caso, el plantearnos desde un nivel constitucional quizás, ¿no? No tanto legal. Es cierto, esa normativa es legal y tiene su vigencia mientras no se diga todo lo contrario, pero trataremos de analizar todos los puntos necesarios, lo cotejaremos con la Constitución Política del Estado y si es posible poder presentar una acción ante el Tribunal Constitucional. Felizmente, hermanos, les diré de que en todo este tiempo el Tribunal Constitucional ha ido asumiendo mucha jurisprudencia que es favorable a los pueblos indígenas. Y además de eso, en muchos de los puntos, ¿no? Imagínense, el artículo 192 de la Constitución, parágrafo primero, plantea que toda decisión de autoridad indígena, originaria o campesina es vinculante. Entonces, ¿qué tal si una decisión de las autoridades originarias decide precisamente hacer respetar su derecho político? ¿En qué situación queda el Tribunal Supremo Electoral, que obviamente la Constitución nos dice que son los que administran y demás en todo el Estado, pero el sistema electoral? En ese sentido, tendríamos que ir analizando la misma Constitución de manera integral y con estas acciones que nosotros podemos desarrollar, hacer el respeto correspondiente a la propuesta que nosotros vamos a plantear. Como acciones plenamente determinadas, yo les diría, como sugerencia nada más, hermanos, continuar con esta situación de acercamiento con el Tribunal Supremo Electoral para hacer respetar precisamente la propuesta que nosotros tenemos como pueblos indígenas. Pero además de eso, ya realizar todas las formas constitucionales que sean necesarias para el resguardo político de nuestros derechos. Perdónenme un ratito. Mi batería casi se va. Entonces, en esa instancia, yo creo que la lucha continúa y va a determinarse desde un ámbito integral, como es el ejercicio de la autoridad originaria, político, social, jurídico y también espiritual. No nos olvidemos ese aspecto que es muy importante para nosotros, ¿no? Y frente a eso, tenemos que hacer prevalecer la Constitución frente a cualquier situación legal que en cierta medida nos quiera limitar. El principio de legalidad ya ha quedado en el pasado. Ahora tenemos el principio constitucional. Y por lo tanto, se debe respetar en base a lo que es el mismo bloque de constitucionalidad, ¿no? Hay normativa constitucional y hay normativa también convencional, que en este caso son los convenios, el convenio 169, la Declaración de las Naciones Indígenas, de los pueblos indígenas, etcétera, etcétera, que precisamente están por encima de lo que es la ley. Entonces, son aspectos que yo creo que tenemos que hacerlos respetar. Y también el hermano hacía referencia fundamentalmente al artículo 289, 290 y hasta el 296, digamos, en relación a lo que son las autonomías. Por eso les decía, uno de los pilares importantes que se tendría que determinar, hermanos, es abrazar nuevamente esa consigna, esa bandera de lo que es la autonomía indígena originaria y campesina. El hermano Iván ya felizmente puede decir que ya ha conseguido con Salinas su autonomía. Entonces, ese ya es un principio, ya se puede ir generando a partir de esa instancia, ¿no? Obviamente hay muchos intereses de por medio, esta falta de unidad que decía nuestro hermano de Cochabamba, pero esencialmente tenemos que plantearnos a partir de esa instancia, del autogobierno y la libre disposición que nos está planteando esencialmente nuestra misma Constitución. El hermano de Cochabamba también nos decía, el ir a los jueces un tanto es ya como ir a perder, en cierta medida sí, porque el problema es de que nuestra justicia está mal. La estructura como tal no es una justicia que nos pueda responder adecuadamente en su momento, ¿no? Pero hay que ver que de por medio se ha avanzado constitucionalmente con jurisprudencia muy necesaria y que les voy a pasar, hermanos, por favor, la verdad, frente a estas preguntas, no preparé ese bloque, digamos, ese archivito para poder pasarles, pero mi compromiso va a ser pasarles a los hermanos de CIPCA
que por favor les hagan llegar también a ustedes toda esa jurisprudencia que actualmente apoya precisamente en el tema constitucional. Y ojo, de acuerdo al artículo 203 de la Constitución Política del Estado, toda resolución del Tribunal Constitucional es vinculante, es decir, que tiene que cumplirse sí o sí. Entonces, por lo tanto, es un aspecto que nosotros tenemos que aprovechar y utilizar, porque esta Constitución, hermano, nosotros la hemos propuesto, entonces tenemos que plantear. Obviamente tendrá sus limitaciones también, pero también eso va a dar lugar a que en un tiempo determinado nosotros podamos hacer la propuesta correspondiente, ¿no? El hermano Chachahuaya nos preguntaba, Iván, si fue o no a la candidatura. Sí, efectivamente fue el hermano, y él fue por el Partido Republicano de Hernando Siles, por la cercanía y todo eso, ¿no?, que se tuvo. Lastimosamente no fue electo, pero ya la consigna quedó, ¿no?, en ese tiempo para que efectivamente pueda plantearse como una situación de unidad, ¿no?, que es lo que precisamente decía, y ya planteaba. Nosotros somos mayoría y algún día vamos a tener la presidencia, el poder. Entonces, en esos años ya estaba planteando, 1927. Por lo tanto, yo creo que ha sido muy importante también esa primera participación, ¿no?, que se ha tenido. Después, la propuesta de nuestro hermano Leandro, fundamentalmente hace relación a los títulos de la revisita, y que estos títulos no han sido pues, gratuitos, hermanos, ustedes saben. Eso se ha pagado ¿con qué? Con el trabajo, con la mitad. En Potosí, ¿cuántos hermanos han tenido que ir a morir ahí? Increíblemente, ¿no? Lo mismo, no solamente se ha pagado con trabajo, sino también con oro. Por lo tanto, no ha sido nada gratis que la corona española nos hayan entregado esos títulos. Y esa ha sido precisamente la propuesta al decir de que si esto lo hemos ganado con nuestra propia fuerza, con nuestro propio interés, con lo que hemos pagado nosotros, ¿por qué situación nos van a exigir los del Estado que ahora les tengamos que entregar nuestras tierras? No, tienen que ser para nosotros. Entonces, todos estos títulos necesariamente tienen que respetarse. Entonces, ese ha sido el planteamiento que nos daba, ¿no?, esencialmente el hermano Nina. Y que, miren, son personajes, hermanos, que quizás no los conocemos tan de cerca, ¿no? Sería muy interesante quizás algún conversatorio más, tener precisamente todas estas ideologías, porque es necesario realizar una nueva consigna, una nueva tesis sobre qué es lo que tiene que desarrollarse a partir de lo que nosotros hemos planteado, es decir, como pueblos indígenas. Hemos avanzado, hemos logrado muchas cosas, pero ahora tenemos que seguir logrando. Ese es el camino que realmente tenemos que irnos dando, ¿no? Evidentemente, la ley de comunidades ha sido como ahora, digamos, ¿no? CIDC ha sido quien ha sistematizado, pero que evidentemente lo ha hecho conocer en su tiempo. Inclusive estaban los hermanos del movimiento Bolivia Libre también, que con Miguel Yoste y demás, que alguno de ustedes seguramente recordará, que ha dado lugar precisamente a esa discusión para que se ve lo que es la participación popular, ¿no?, en un determinado tiempo. El hermano también nos hacía referencia a que Salinas tiene 2 representantes, y miren, ese estatuto ha pasado a un aspecto muy importante, ha sido elaborado por consenso, se ha aprobado, se ha enviado al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional a esa propuesta de representación le ha dicho que sí, que es constitucional. Entonces, hermanos, tiene fuerza, como les decía hace rato, ¿no? El artículo 203 dice que cualquier resolución del Tribunal Constitucional es vinculante, entonces tendría que cumplirse. Obviamente, Salinas todavía está a paso de consolidarse, me parece que en estos días o hasta el mes de agosto seguramente va a ser ya la determinación de la entrega de credenciales para empezar con su institucionalidad. Entonces, ese es un aspecto muy importante, ¿no?, que evidentemente hay que ver, y por eso son las grandes ventajas que nos da la autonomía
para poder proponer desde nuestras propias instituciones, desde nuestra propia realidad. Y yo les digo una cosa más, hermanos, estos gobiernos van a ser exitosos, ¿saben por qué? Porque se ha copiado lo que era el procedimiento de administración que tenían las autoridades originarias naturales en todo este tiempo, pero ahora le están dando esta institucionalidad. Entonces, a partir de ahí, evidentemente tendrán un tanto de conflictos hasta adecuarse, pero van a ser bastante exitosos en cuanto a la propuesta misma que están desarrollando. Entonces, hermanos, yo quedo agradecido quizás con ustedes, espero que no sea la primera vez, sería muy bueno el poder seguir planteando este tipo de conversatorios, el poder nutrirnos mutuamente de todos estos aspectos para precisamente darle el avance correspondiente a nuestros pueblos. Y lo fundamental, hermanos, lo fundamental es que está bien, hemos descansado estos añitos, pero nuevamente hay que salir a la palestra, porque este Estado, esta República de Bolivia, ha surgido y ha avanzado gracias a la propuesta de los pueblos indígenas originarios campesinos. Sin ellos prácticamente no se hubiera tenido los avances constitucionales que actualmente tenemos y que todo el mundo está precisamente estudiando ya todos estos aspectos que nosotros hemos propuesto. Entonces, sigamos en el trabajo, hermanos, y busquemos esencialmente el poder desarrollar estos diálogos que nos permita precisamente seguir construyendo, que es algo que nunca debemos dejar de hacer. Muchísimas gracias, hermanos. Un hayaya para ustedes. Y... Hermano Juan Carlos. Sí. Muchísimas gracias. Van a disculpar, hermanos, yo sé que podemos seguir toda la noche, pero ya estamos sobre la hora y le voy a dar la palabra. Hermana Iris, solamente quería hacer una pregunta, si se pudiese. A ver, hermano Pepe. Bien, ¿se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Escucha bien, adelante. Bien, buenas noches a todos los que están organizando esta participación virtual. Agradecer a todos y como también al expositor que ha expuesto muy interesante, excesivo, lindo, interesante, solo que faltaba los años nomás, pero yo quisiera que nos pase, como ha dicho que nos va a pasar, interesante. Así yo quiero ser breve, cortito nomás. Bien, hablar de CONAMAC. CONAMAC es una organización a nivel mundial y es bien conocido. En todos los países a nivel mundial hay hermanos originarios, organización originaria. Entonces, al lapso de eso, como es conocido, CONAMAC siempre ha sido muy importante. CONAMAC desde 2002 siempre ha sido... ha caminado siempre en defensa de tierra y territorio, y como también para 2008 ha planteado a la Asamblea Constituyente, quienes no querían, como Carlos de Mesa, como Samuel Doria Medina, que no querían realizar la Asamblea Constituyente. Entonces, pasando a otro tema, sabiendo este tema también, yo quiero saber, digamos, de nuestra organización. Nuestra organización está dividida. Entonces, yo quisiera que, digamos, nuestra organización, que se fortalezca, que se documente. Yo pienso de que falta varias documentaciones para llegar a estos pasos que estamos tocando hoy en día. Entonces, yo eso diría, y con mucho respeto, hermanos participantes y hermanos del curso virtual también. Y aparte de eso, y ahora, nuestros representantes, como queremos llevar, yo plantearía, digamos, de que podíamos llevar nuestros representantes cada suyo, y como también, como hay 130 diputados, digamos, si es posible para esto, y si no hay, para la siguiente, ¿no? Y esto hay que pedir a nivel nacional y a nivel departamental y a nivel municipio, eso hay que pedirlo, y si es posible, reunirnos con la presidenta, llevar una audiencia, pero lo más pronto posible. Eso. Y también, como en autonomías habíamos hablado, en autonomía siempre es, digamos, la autonomía
es muy interesante, como se dice, ya hemos conocido el autogobierno, perfectamente entendemos y comprendemos. Y en ese caso yo quisiera decirle y pedirle al hermano, hermano Juan Carlos, pedirle a ver un requisito de toda esta autonomía y para conformar nosotros también, qué es lo que queremos, digamos, para conformar y para no estar divididos de los partidos políticos, porque nosotros no pertenecemos a ningún partido político, por eso hemos defendido ese territorio. Si no, hubiéramos sido para cualquier partido político, pero los partidos políticos siempre tienen esa ideología de dividir. Entonces, yo breve esto, en la próxima oportunidad también volveré, hermanos, y muchas gracias. Un jalaya, hermanos. Jalaya, hermano, jalaya. Hermana Iris, no sé si puedo hacer una consulta breve. Breve de 1 minuto. Sí. Ya. Hola. Adelante, hermano, adelante. Buenas noches, hermano Juan Carlos, agradecerle por su exposición brillante y a todos los hermanos panelistas que han estado esta noche. Simplemente una consulta, con referente a la ley 026 del órgano electoral, ¿no? Evidentemente tenemos participación en lo que es las subnacionales, elecciones subnacionales, y no las elecciones nacionales. Entonces, cuando usted un poco mencionaba de que los hermanos de Yampara tenían su participación, evidentemente nosotros habíamos caminado juntamente con ellos, el Tata Cristóbal, para estas elecciones que se avecinan, pero lamentablemente hemos sido rechazados porque, no hemos ejercido nuestros derechos como indígenas originarios campesinos, porque en la Constitución Política del Estado están consagrados nuestros derechos y nuestros deberes y obligaciones. Y también lo que usted decía, quiero mencionar, hermano, de que para ejercer nuestros derechos tenemos que constituirnos como pueblos ancestrales. Simplemente eso, hermano Juan Carlos, y gracias por su exposición de escucharme. Gracias a ustedes, hermanos. Yo creo que es cierto, ¿no? Las propuestas que se tienen que ir planteando, como decían, hermanos, miren, hay un dicho, ¿no? ¿Qué se llama era un gobernante chino que planteó, no importa de qué color sea el gato, con tal que sepa cazar ratones, que lo decía Goni también en su oportunidad, ¿no? Pero este es Xiaoming, pero en todo caso a él le pertenecía eso. Entonces, hermanos, yo creo que tenemos que tener la capacidad de poder generar, digamos, discusión a todo nivel, ¿no? A todo nivel, manteniendo siempre nuestra independencia política y nuestra estructura, que es lo importante, ¿no? Y a partir de eso, poder generar con otras instancias precisamente un avance de lo que nosotros podamos plantear, pero manteniendo, como les decía, en rigor, toda nuestra propuesta que nos pueda plantear. Al final es una negociación también, hermanos, la verdad es esa, ¿no? Y una forma de unificarnos, hermanos, es precisamente esa. Había un autor occidental, ¿no? Que era Thomas Hobbes, que nos decía esencialmente que el hombre por naturaleza es individualista, pero por necesidad se va a juntar con otros más para poder lograr, digamos, un beneficio o satisfacer una necesidad. Entonces, de igual manera, hermanos, yo creo que tenemos que saber plantear, tenemos que ser negociadores en este caso, pero en base a las propuestas que nosotros vayamos a ir desarrollando, ¿no? Yo les digo, hermanos, el fundamento esencial de todo esto tiene que ser la Constitución Política del Estado, porque es la norma más importante que nosotros tenemos y tenemos que hacer respetar por encima inclusive de aquellas normas que vayan en contra, digamos, de la misma Constitución, ¿no? Y en este caso, inclusive con aquellas que tienen reserva legal. Imagínense la ley 031, que es la ley marco de autonomías, ha sido modificada ya 3 veces. 2 veces de manera importante, ¿no? La primera, en base a la sentencia constitucional 2055, que limita o declara la incompatibilidad.
Entre ellos, el más importante, ¿no?, de que a las autoridades electas, antes con la ley marco de autonomías, se le podía directamente con una acusación, podía perder el mandato. Pero la Constitución, ¿qué nos dice? La Constitución nos dice que es con sentencia ejecutoriada. Entonces, eso iba en contra directamente, para que vean esa situación, ¿no?, para que vean esa comparación que estamos planteando. Y otra de las formas que se ha tenido, y es precisamente la ley 1198 de 14 de julio del 2019, es que los referendos de aprobación de las autonomías indígenas, de sus estatutos, a partir de esa fecha, ya no van a ser por referéndum, porque le preguntaremos al hermano Iván cómo ha sido el sufrimiento para aprobar por referéndum, hermanos. Primero, para sacarle dinero al municipio, porque tiene que garantizar a partir de esa instancia. Entonces, en base a toda esa experiencia y lastimosamente en base a las autonomías fallidas por esto del referéndum, que no es algo propio de las autonomías indígenas, se ha hecho esa modificación y ahora la aprobación del estatuto para que entre en vigencia es por normas y procedimientos propios. Entonces, como podemos ver, hermanos, hay normas que supuestamente son intocables, digamos, pero llegado al momento sí pueden ser modificadas en base a la propuesta que nosotros vayamos planteando y a los recursos también que nosotros podamos tener como un planteamiento del ejercicio de nuestros derechos políticos, jurídicos, sociales y económicos. Entonces, la apuesta está así, hermanos, si vale el término, y lo que queda ahora es precisamente seguir construyendo. Nunca nos olvidemos de construir, eso es lo más importante, estimados hermanos y hermanas. Hola. Tu micrófono, Eris. Sí, gracias, hermano, y muy agradecido por su respuesta y, bueno, un jalaya para todos los hermanos. Perdón. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Juan Carlos. Ahora le voy a dar la palabra a Freddy Villegómez, el director de CIPC Altiplano, para que pueda cerrar todo este proceso que hemos llevado el día de hoy. Buenas noches, hermanas, hermanos. Juan Carlos Espinosa por su exposición muy pedagógica y comprensiva. Con Juan Carlos hemos estado compartiendo en varios eventos, hemos acompañado bastante el tema de autonomías indígenas desde la CONAIOC, cuando él trabajaba en el Viceministerio de Autonomías. También agradecer al Tata Cristóbal y a los hermanos que están pacientemente escuchando la discusión. Este tema es bastante interesante y estratégico para los pueblos indígenas. Puede tomar bastante tiempo seguir discutiendo. Hay mucho que discutir todavía. Sin embargo, en otros temas que vamos a ir tratando también en los próximos eventos, vamos a retomar también esos temas para seguir discutiendo. Es importante que este espacio se construye un espacio de reflexión, de discusión, debate, pero también queremos que a partir de aquí se puedan generar espacios de articulación y unificación. Ustedes mismos lo han dicho de que la CONAMAC está muy debilitada en estos últimos años, entonces es importante articular de nuevo a la CONAMAC para que tome mayor protagonismo en la implementación de estos derechos. Sabemos muy bien que tenemos una constitución política de Estado muy avanzada, ¿no? Y que ha sido principalmente construida con el aporte de los pueblos indígenas, principalmente de la CONAMAC y la CIROT, como dijo Juan Carlos. Ellos han incorporado los temas centrales y estratégicos a la constitución política del Estado, pero no se está ejerciendo, no se está cumpliendo. Y se va a cumplir esos derechos cuando los pueblos indígenas lo exijan, o sea, de manera organizada y de manera unificada. Entonces hay que trabajar en torno a ello, hermanos. Yo más bien les invito para el siguiente sábado, vamos a seguir con los cursos virtuales. El siguiente sábado nos toca ver el liderazgo comunitario, un poco ver el rol de los líderes en este nuevo contexto, cómo deben actuar los nuevos líderes, ¿no? Principalmente jóvenes. También en esta temática, en este contexto también vamos a tocar el rol de la CONAMAC. El liderazgo tiene que ver también con la parte organizativa, ¿no?
Entonces, les invito para el próximo sábado y luego vamos a estar también programando otros temas que sean de su interés. Seguramente ustedes tienen otros temas de interés, motivación o temas que les preocupen para seguir analizando. Entonces, con eso, hermanas, hermanos, quiero suceder este curso y nos vemos el siguiente sábado. Gracias, hermanas, hermanos. Entonces, sábado Kamakachu. Callaya, hermanos. Callaya con Omar. Jalale, hermano. Chao, hermanos. Muy buenas noches. Buenas noches, chao, hermanos. Hasta luego, hermanos. Que estén muy bien. Jalala, hermanos, jalala.